Buenos días. En este día les hablaremos, junto con mi grupo de investigación, sobre qué tan difícil es hacer cambiar las ideas o perspectivas de la gente. Para esto, haremos un recorrido pasando por una pequeña contextualización, para luego dar paso a algunos ejemplos en el Renacimiento. Luego contrastar estas ideas con lo que pasa en la actualidad, para llegar a los ejemplos en la ficción, como lo son el séptimo arte. Y obviamente, por último, llegar a la conclusión. Así que, sin más que agregar, comencemos. Comenzaré esta parte de la contextualización haciendo una afirmación y luego daré algunos datos que va a corroborar mi idea. Los seres humanos tienden a descartar la información que socava las elecciones propias y juicios pasados y apoyarse en aquellas que confirman sus creencias. Este sesgo de confirmación tiene un impacto significativo en todo, desde la política hasta la educación. Resulta que el mundo natural se rige por unas leyes fácilmente comprobables para los que quieran desafiarlas, pero en el mundo personal es diferente, ya que encontramos ideas particulares y comprobarlas o argumentarlas puede acarrear ciertos conflictos. Es así como llegamos a decir que nosotros no vemos la realidad absoluta, pero lo que vemos nos sirve para sobrevivir. Gracias a esto nos podemos plantear la siguiente pregunta, y es: ¿qué función cumple la razón en esta parte si se supone que hay una realidad universal, pero nosotros solo percibimos una parte de esta? Hugo Mercier y Dan Soerber, en su libro El enigma de la razón, nos dice que la razón evolucionó gracias a la necesidad de colaboración con otros individuos. Básicamente, surge para resolver problemas dentro de ese nicho social. Por ello, nuestras ideas dependen de nuestro ambiente socializador y son resistentes al cambio, ya que una manera de pensar nos permite estabilidad en nuestra sociedad, ya que fueron previamente aceptados por un grupo social al que normalmente pertenecen, y no estar de acuerdo representa una ofensa para ellos. Es así que nuestra misma razón puede llegar a mostrarnos algo que no es cierto. Un ejemplo de esto es cuando queremos defender nuestra visión del mundo, nuestro relato. Vamos rozando inconscientemente, descartando unos datos y recogiendo otros, en la dirección que nos conviene, hasta llegar a la conclusión que nos interesa inicialmente. Visto así, parece una flaqueza, un fallo de diseño en el raciocinio, pero tendría una explicación muy plausible. Es un escudo protector contra la manipulación, pues es lógico pensar que las cosas tienen que encajar con lo que ya sabemos del mundo. Si de pronto vemos una piedra elevarse hacia el cielo, no dudamos de la existencia de la gravedad. Pensamos que hay una trampa en la piedra. Pero esta configuración del mundo no viene por sí sola, ya que, como lo dice una frase algo famosa, la primera impresión es la que cuenta. Cuando nuestro cerebro recibe por primera vez información sobre un asunto, por ejemplo, ese de ahí es Juan, es un vago. Deja grabada una silueta que provoca que todo lo que sepamos desde entonces en ese ámbito tenga que encajar en ella. Los humanos vivimos en un relato, necesitamos que las piezas encajen, y por eso nos costará tanto asumir en el futuro que Juan es un trabajador nato. Es como una mancha, explica la psicóloga Dolores Albarracín. Es mucho más fácil ponerla que eliminarla después. Si esa mancha forma parte de nuestra visión del mundo, nuestra escala de valores será casi imposible limpiarla, porque sería como replantear nuestra identidad. Por eso nos cuesta horrores cambiar de opinión. Los hechos deben encajar en la silueta, y si no, no los tendremos en cuenta. Pero todo esto no se lo podemos adjuntar como tal a la razón, ya que hay algo más que la razón para que estas ideas sean tan fuertes. En un experimento en 2004 en Estados Unidos se demostró mediante una resonancia magnética cómo, cuando se habla del otro partido político al que pertenecen los participantes, en el cerebro se estimulan las áreas de los sentimientos, el sistema límbico, más no el córtex frontal, donde se supone que actúa la lógica. Resulta que en el razonamiento también actúan las emociones. De esto podemos concluir que las emociones se convierten en parte de nuestra identidad y necesitamos que encaje la silueta en nuestra realidad.
Es por esto que hay veces donde tenemos choques entre dos ideas y al final predomina la que más nos convenga. En conclusión, podemos decir que hay dos cosas en general que hacen que nosotros no cambiemos de ideas. La primera es nuestro entorno, en el que crecemos y en el que estamos actualmente, ya que debe haber una armonía entre la comunidad para poder vivir bien. La segunda, y más importante, se le atribuye a los sentimientos, ya que estos configuran nuestro raciocinio y de esta manera la forma en la que pensamos y defendemos nuestras ideas e incluso llegamos a defender nuestras ideologías. El Renacimiento es considerada la época de cambios, ya que como por ejemplo se desintegra el feudalismo, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, entre otros hechos históricos que marcan la humanidad. También en esta época hubo conflictos religiosos, donde la más conocida fue la Reforma Protestante, en la cual Martín Lutero fue el que inició el movimiento reformista. En 1517, dentro de la iglesia que quedaría dividido el protestantismo y el catolicismo, es conocida por la exposición de las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Negada la obediencia del Papa y la doctrina de la iglesia, las ideas luteranas se prendieron inmediatamente porque la clerencia no daba ejemplo a su fe y la corrupción estaba al tanto de todo. Había una cierta relajación. Sin embargo, algunos sectores de la Iglesia Católica lanzaron algunas ideas que se desarrollarían en el Concilio de Trento, que sucedió entre 1545 y 1562, en donde se realizaron un total de 25 sesiones plenarias en las que se trataron todos los puntos de la doctrina y la disciplina eclesiástica. Los temas fueron discutidos por comisiones supervisadas por los legados pontificios y aconsejadas por especialistas, en su mayor parte jesuitas, designados por los pontífices. Todo nos conducirá al escepticismo y ateísmo del siglo XVIII. Pero, ¿qué conllevó la Reforma y la Contrarreforma? Frente al teocentrismo medieval surge el antropocentrismo, como base en una nueva época. Es la persona, hombre, el centro del universo, como dueño de su existencia. De ahí que extienda la idea del divertimiento, del goce, la naturaleza, al servicio de las personas para el placer, y la mujer como ejemplo de belleza y dechada de virtudes. En pocas palabras, lo que sucede en el Renacimiento con el cambio del pensamiento de las personas de esa época fue que el mundo ya no se explicará por medio de la fe, sino de la razón. El individuo como protagonista de su destino, en el que desplegará todo su saber para avanzar, para ser él, para descubrir, para perfeccionarse. Sin embargo, no podemos quedarnos con lo que ha sucedido en el pasado, ya que esto aún está sucediendo. Algunos ejemplos en casos actuales pueden ser debates, ya sean filosóficos o de algún tema en específico, donde habrán diferentes panelistas que puede que estén de acuerdo o estén en desacuerdo, y en el proceso del debate van a ir argumentando sus ideas, de forma que el público puede llegar a concluir si está de acuerdo con algún panelista o si cambió de idea incluso al escuchar diferentes ideas de otros panelistas que lleguen a concordar con lo que el espectador cree. Otra también puede ser en alguna charla cualquiera que puede alguna persona tener con su propio amigo. Digamos, al hablar de un tema en específico, puede que tú creas algunas cosas, pero tu amigo o la persona con la que estés hablando te puede decir algún argumento o alguna idea que tendría sentido y a la vez lograría cambiar tu opinión al respecto del tema que te estaban hablando. Entonces, ¿es verdad que somos más tercos que una mula? Aunque haría genial decir que esto queda en un libre albedrío para terminar en una conclusión que impacte al espectador. Es bastante sencillo saber cuál es la respuesta de todo esto, ya que ¿cómo se llama el sentimiento que siente un animal cuando se siente amenazado? ¿Cómo le denominamos a alguien que siente mucho terror al hacer, cometer o desatar algo? ¿Cómo era esa sabia pero no tan reconocida frase que dice un viejo enano verde, ficticio en una saga de películas espaciales? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Es vital. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento.
Porque es gracias a nuestra propia conciencia de una vida tan efímera y mortal que el miedo se vuelve un sentimiento tan predominante en esta. Nuestro pasado, nuestro pasado en el pasado fue una gran incertidumbre. Nuestro presente es una incertidumbre continua. Y nuestro futuro es nuestra mayor de nuestras incertidumbres. No sabemos lo que realmente nos espera en el futuro. Por eso vivimos el momento siguiente para saber qué es lo que pasa. Y es en esa duda que el ser consciente forma sus propios ideales para mantener su gran duda llevadera. Ideales que lo vuelven terco, ideales que lo vuelven torpe, ideales que poco a poco van alejándolo de su camino. Y dicen que es mejor estar en el agua que estar en contra de la corriente. Al final, son los ideales los que forman el ser humano. Lo rigen, lo educan, le dicen ser quien es y qué quiere hacer, a qué debe temerle y a qué debe atacar. Y no digo que está mal tener ideales. Al final de todo, ¿quién sabe qué seríamos sin la presencia de estos? Pero una cosa que el ideal no puede hacer es concientizar los ideales de los demás. ¿No es por esta razón que el ser humano trata de buscar continuamente la verdad? Ya que al tener una verdad universal de las cosas que pasan, sería muchísimo más fácil tener conceptos y hacer cosas como la justicia. Pero creo que ya nos estamos desviando un poco del tema. El punto de todo esto es que en la búsqueda de la verdad, el ser humano busca algo que logre vencer el miedo, la sabiduría. Con esta, el ser humano se vuelve un ser consciente y logra reforzar y cambiar los ideales que tiene para probar cosas nuevas, no con total seguridad, sino con más confianza de que no pasará nada malo si intenta hacer algo nuevo. Es en ese paso donde se hallan las nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas conclusiones. Conclusiones que nos llevarán a repetir el mismo ciclo sin fin, una y otra vez, hasta el fin de los tiempos nuestros. No por algo se inventó la filosofía. Pero aquí, la nueva cuestión que hay que plantearnos es: ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar tú con tus propios ideales?